Hola, ahora sí. Hola, hola. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? Bien, ¿Todo ¿y muy, tú? todo muy bien por aquí? Bien, primero que todo te agradezco tu tiempo, tu buena voluntad para aceptar esta invitación, para conversar acerca de tu carrera, de cómo te encontraste tú con la música, con tu instrumento. Te cuento que yo soy de una ciudad, bueno, en este momento estoy viviendo en una ciudad que se llama Limache, que queda en la quinta región, como a 1 hora y media, un poquito más de la capital de Chile. Ajá. Y me Pues encanta, dime. estuve en Chile, pero hace muchos años. Yo creo que quizás fue 2014 o 15 o algo así. Y solo tuve la oportunidad de conocer Santiago y Valparaíso Ah, también. mira, Estuve, Valparaíso es muy, sí. Valparaíso es muy cerca de acá. Ah, mira, pues por ahí Sí. estuve. Sí, me acuerdo. Y es muy imprudente preguntarte si andabas de vacaciones, viniste a algo especial o a conocer. Con la música. Ya anduve, estaba tocando en aquel momento tocaba con un grupo que se llamaba Gabacho, que Gabacho es como los españoles llamamos a los franceses, así como Ya, un tono despectivo, pero el grupo eran la mayoría franceses. Entonces se lo ya. pusieron porque les hacía gracia. Entonces se llamaba Gabacho Marroc Connection, porque era como los franceses con los marroquíes. Era Ah, un grupo mayoritariamente de franceses haciendo música nahua y de músicas del mundo y tal. Y ya. ahí anduve. Mira, mira, y ahí bueno, ahí no tenía idea todavía de ese grupo, no lo había escuchado. Qué interesante el 2014 que hayas estado por acá, entonces de haber tocado por ahí en algún bar, en algún local de Valparaíso. Ahí hay hartos lugares donde hay jazz. Creo recordar que era un festival, quizá en una universidad o algo. Había una plaza, recuerdo que era como un festival en una plaza, pero quizá era una universidad, un recinto universitario o algo así. Ya, mira, qué excelente, me encantó esto porque de tu historia esa parte yo no sabía, no sabía que habías venido para acá. Y Sí. bueno, hay festival de jazz en los veranos, a veces en Quilpué, hubo un tiempo también en Valparaíso, en Yo Concord, por ahí. no me acuerdo, mi concierto en Santiago no me acuerdo dónde fue. Lo que sí me acuerdo que hicimos una jam session en un local que se llamaba Bebop, ¿puede ser? El bebop es de Argentina. Lo sé, sí, sí, pero no hay otro que se llama así en Santiago. Mm, ¿Cómo era entonces ¿Puede ser el club? Telonius? Ah, no Ya. me acuerdo. Bueno, yo, Pero qué ¿cómo lo sé yo, es que pasaste? hace ya un montón de tiempo. ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué te gustó recuerdos tienes de esas veces que estuviste por acá? Pues me acuerdo de, no sé, en general, la gente que he conocido de Chile son como la gente que me parece que el acento se parece más al de Cádiz, que es la parte de España donde yo soy. Ujú. Y siempre me pareció, entonces me acuerdo de que eso quiera o no quiera ayuda a conectar mucho con la gente, ¿no? Porque te parece como si estuvieras en un sitio que ya conoces, en un sitio familiar. Y después me Sí. acuerdo también de Valparaíso, ir paseando en un autobús que nos pusieron y ver también como unos murales o una zona muy bonita, así artísticamente muy vistosa. Ya, puede haber sido Cerro Alegre entonces. Bien. Oye, Antonio, me gustaría que comentáramos, como para los que te conocen, ¿cierto? Y los que tal vez van a empezar a investigar de tu vida o encantarse con tu recorrido, eh, ¿cómo parte la música en tu vida? ¿En qué momento tú te das cuenta que te quieres comprometer con esta disciplina y dedicar tus días a esta actividad? ¿En qué momento ocurrió? Pues mi padre tenía un bar, un bar que donde la gente iba a bailar y eso, era como un pub, ¿sabes? Como un... después se acabó convirtiendo en una discoteca, pero eso fue más tarde. Pero en aquel momento era como más temprano, la gente iba a tomar la cervecita y a bailar un poquito quizás entrada a medianoche. Pues
eso era el negocio familiar. Entonces, bueno, para mí era normal, como por las tardes, pues con mi madre íbamos allí a saludar a papá, estar allí un ratito y después volvíamos. Entonces, bueno, allí siempre estaban pinchando como la música de la actualidad, pero mi padre, que era un romántico de la época hippie, de un revolucionario de sus tiempos, aquí, pues claro, él tenía un montón de vinilos de los años 70, 60, 70, primeros 80, tenía ahí una colección muy linda, y entonces él empezó a ponerme algunos de aquellos discos, cuando estábamos a lo mejor a solas en el bar, que yo iba con él a veces, era también mi patio de juegos un poco. A veces él estaba trabajando allí ordenando las cosas y tal, y yo andaba por allí, ¿no? Entonces él me ponía esa música. Entonces me acuerdo un día que me puso algo que me flasheó, ¿no? Que fue Deep Purple, ¿no? Smoke on the Water, a que era pom, 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 pom. Me acuerdo que me lo puso con el sonido del bar, aquello sonando tan fuerte, y era lo primero que yo escuchaba realmente de aquella época, porque yo escuchaba como más las cosas de la actualidad, de los 90 y tal, cuando yo era un niño, pero aquello me impresionó. Entonces yo tenía 8 años y entonces ahí me interesé y ya le dije, papi, ponme más, ponme más. Y en aquel momento yo me acuerdo que, bueno, con los cassettes, los jóvenes que nos estén escuchando no sabrán lo que es aquello, pero el cassette, pues yo me iba haciendo mis recopilatorios, ¿no? De los vinilos, me lo escuchaba todo y me hacía mis recopilatorios y ya iba a todas partes con mi Walkman. En fin, ahí me enganché y ya sustituí poco a poco los juguetes por instrumentos de música. Me gustaba sacarme las canciones de oído de la gente. Sacaba mis propias canciones desde niño ya también, como un juego. Y, y bueno, poco a poco no lo dejé y con 14 años, se podría decir que desde los 14 o 15 soy profesional. Sí, sí, Ujú, por el significado estricto de la palabra, en el sentido de que ya trabajaba, me refiero ya, ujú. aunque estuviera en el colegio y eso, pero ya con grupos locales, pues ya me iban llamando para que fuera a tocar en los distintos grupos, me pagaban, yo ya no le pedía dinero a mis padres, en fin, como que empecé a dedicarme muy jovencito, ¿no? Y desde Sí, los 16 17 empecé a tener como mis propios grupos, ¿no? Donde ya se tocaban canciones mías. Y, sí. sí. Me acuerdo que en alguna de las entrevistas que revisé tuya, tú contabas que le pagabas a un compañero para que te llevara en auto a recorrer locales y ofrecer tu música. ¿Sí? Sí, ¿Cierto? bueno, pagábamos la gasolina a media porque él era otro de los componentes del grupo. Pero claro, yo Ya. todavía no tenía carnet, no tenía licencia para conducir. Entonces, con 16 años, me acuerdo que teníamos nuestra maqueta. Entonces nos íbamos a recorrer vivimos aquí en una zona de costa. Ujú, Entonces nos íbamos a recorrer toda la costa con un cochecito y un montón de discos y nos íbamos a conocer a los dueños de los chiringuitos y de los bares. ya, Porque es una zona donde en verano esto toma mucha actividad, ¿no? En invierno está ujú. como la cosa más tranquilita, pero de repente en verano es una escena increíble. Sí, me imagino que debe haber música en la calle, los locales atienden afuera y hay mucho flamenco o jazz en la noche, ¿o no? Sí, te diría que aquí en invierno, pues bueno, hay algunos locales o algunas peñas flamencas donde eso mantiene cierta continuidad, pero en verano es realmente que la cosa se convierte en que todos los días hay algo. Y si no es aquí, Ujú, es en el siguiente pueblo que está a 15 kilómetros, y si no en un sitio u otro, hay actuaciones normalmente. No te ujú, diría flamenco puro, que al final el flamenco en sí es como una cosa de cante, guitarra, eso es una cosa más de la intimidad, más de locales eh, o de festivales. Pero lo que se estila en los bares y eso es más como una parte del flamenco que aquí lo llamamos festero, ¿no? Flamenco festero, que tiene más que ver con la rumba, la bulería, como cosas más para que la gente baile, ¿no? ya. Bien. Sabes, Antonio, después de esto que me estás contando, ¿cierto? Recuerdo que tú decides estudiar en el País Vasco, en San Sí, Sebastián. Y te sí. quería preguntar por qué ese lugar, por qué fuiste ahí a estudiar jazz. ¿Significa algo como para los que tocan instrumentos, específicamente ese lugar?
en España, que todos los que les Eh, gusta el jazz se van a estudiar ahí. es que lo que pasa es que cuando yo decido que quiero especializarme en jazz y en improvisación, Ujú. en el sur de España era imposible, no existía. No Ah, existía ya, como disciplina en las escuelas o en los conservatorios. Pero en el norte sí. En San Sebastián ya. y en Barcelona fueron los primeros lugares donde aquello empezó a impartirse en los conservatorios. Entonces, era una cosa muy rara en aquella época porque solo había dos escuelas en todo el país donde se podía estudiar. Pero bueno, Ujú. tomé la decisión y la verdad que me cambió la vida, ¿no? Sí, ahí ocurre algo muy especial que me parece muy mágico para cualquier artista, ¿cierto? O persona que se dedique a otra actividad, que ahí se te planteó un gran desafío y que eso terminó siendo lo innovador o la diferencia que propones tú en tu música. ¿Puedes contar eso tú? Sí, digamos que aquellos eran 4 años, ¿no? Entonces los 3 primeros años yo venía de tocar flamenco, Ujú, básicamente. Flamenco o flamenco fusión, que es lo que se le llama cuando se une con el pop o con estas cosas, ¿no? Entonces yo venía a tocar o flamenco más tradicional o flamenco fusión del sur. Entonces llego al norte, una escuela de jazz, esa música allí no se escucha ni a la gente a priori le interesa, ni la conoce, ni nada. Entonces, claro, yo llego allí como estudiante y en aquel momento yo tampoco tengo una perspectiva tan clara del valor que tiene la cultura que a mí mi lugar de origen me había dado, ¿no? Que es el ujú, flamenco. Entonces yo estaba allí, pues bueno, estudiando jazz y yo, a ver, siempre he tenido buen oído, he tenido buena intuición, pero era uno más tocando jazz. El nivel era bueno, pero bueno, yo estaba allí en la escuela y era un saxofonista de jazz más. Y es en el momento cuando ya nos piden que compongamos música, que mostremos nuestra propia música, donde, donde me recoloqué un poco, porque claro, cuando empecé a componer música, mi intención primera era intentar de componer algo en el estilo de jazz clásico, ¿no? Que se llama swing o straight ahead jazz o toda esta cosa, pero no me salía. No me salía porque, claro, cuando tú al final ponerte a componer, aunque haya mente, es un ejercicio de sinceridad contigo mismo también, con tu concepto de belleza, con tu ujú, oído interno, ¿no? Entonces, claro, cuando te pones ahí en el proceso de componer, a mí todas las melodías seguían sonando muy, muy al sur, ¿no? Muy flamencas, ujú, muy arabescas, ahí y tal. Y entonces para mí era un problema, porque claro, yo estaba viendo como que no era capaz de componer algo en un estilo de swing tradicional. Entonces, ujú, claro, al principio para mí era una presión extra que digo, yo, tío, hay que ver que no eres capaz de soltar lo tuyo y ponerte totalmente en esto, ¿no? Y entonces me acuerdo que había como un deadline, que se acababa el tiempo, que había que presentar las composiciones, y yo dije, bueno, ya está, esto es lo que tengo, ya haré algo mejor cuando pueda, tal, no sé qué. Total que cuando las presenté fueron muy bien acogidas y con mucha sorpresa, porque claro, mi profesor de repente me dijo, pero tío, ¿de dónde has sacado toda esta música, no? Y mis compañeros también fue como, tío, pero esto mola un montón. Y claro, empezaron a decirme que era muy difícil. Pero esta música es muy compleja, no sé qué. Y claro, en mi cabeza era como, pero si esto es lo más, esto es lo que tocamos allí en mi pueblo, esto es lo más sencillo, ¿sabes? Esto es, ujú, nosotros somos músicos de jazz, que en mi cabeza era como algo intelectualmente superior, ¿sabes? ujú, Y, y nada, en el momento me di cuenta de que, claro, lo que yo estaba dando por sentado que era algo que todo el mundo conocía, realmente nadie lo conocía y todo el que lo conocía le generaba como un interés muy grande. Entonces ujú, eso fue lo que me impulsó a seguir viendo qué había en ese camino, ¿no? ujú. Claro, Y entonces al final me di cuenta que mi limitación estaba marcando lo que iba a ser mi estilo. claro, claro, que entre comillas no era una limitación, sino que era una característica que estaba ahí, que no podías eliminarla.
No podías sacar la raíz desde lo que tú haces. Claro, yo no podía evitar venir de un lugar que ya tiene una cultura, Claro. que ya Y tiene una ahí, cultura musical fuerte, porque hay gente que ujú, igual estudia jazz y no ha tenido una cultura musical base. Pero claro, yo cuando ya tenía algo tan... Yo me he construido como músico en un ambiente flamenco, claro, ya después eso no me lo puedo quitar. claro. Y lo otro también que tú contabas es que ahí tú habías hecho como unas letras, pero también no encontraste a un cantador en el País Vasco y que no tenías cómo resolver eso. ¿Te acuerdas? Claro, claro, esto fue lo que se dio fue que en estas composiciones yo quería que cantara alguien. Y yo Ujú, hasta el momento no me había... Yo podía cantar, yo sabía que podía cantar, pero no me lo tomaba como que yo era cantador, porque yo tenía muy buenos amigos cantadores de flamenco aquí en el sur. Entonces para mí era como una cosa anecdótica, de fiesta, cuando nos juntábamos. Pero claro, allí como no había quien lo hiciera, pues dije, bueno, yo qué sé, me escribo algo sencillo que yo mismo pueda defender. Y aquello sí que fue como otro momento de estos de flash, casi ujú. como el de cuando tenía 8 años en el bar de mi padre, pues esto Claro. fue otro. La primera vez que me puse yo en el centro del escenario a cantar con mi grupo Ujú, detrás y cantando mis canciones que yo había escrito, aquello fue claro, otro veneno, ¿no? O sea, de estos momentos que tú dices, lo que ha pasado, ya no hay vuelta atrás. O sea, claro. ya se jodió. Mm, sí, Discúlpenme la vulgaridad, pero es como se fue. Ya, o claro, sea, ya la opción de no cantar en el escenario ya no existe. claro, ya. Claro, no Es- había fue un punto de inflexión también que te diste cuenta ya que ese era tu lugar, que ahí había algo, ¿cierto? Que era tu talento, que emergía mucho, ¿cierto? como de estas cosas que la decisión va por delante tuya. Tu mente todavía no lo ha gestionado, pero tú sabes que tu cuerpo ya ha elegido. Ujú, Sabes que tú muy bien, necesitas cantar. Es como, bueno, vale, ya pondré esto en orden cuando pueda. Pero yo ya sé que esta es mi naturaleza. claro. Y ¿Sabes? además que tú también contabas ahí en esa entrevista, una de las entrevistas que he escuchado de ti, que tú cuentas que cuando te bajas al escenario todos quedaron súper emocionados de tu voz. Y tú estabas esperando que te dijeran algo del saxo, pero te dijeron que Así. cantaba hermoso. Esa es una anécdota graciosa, sí. Porque Sí. eso retrata muy bien mi mentalidad en aquel momento, ¿no? Yo Ujú, tenía como mucha necesidad de reconocimiento, porque era mucho lo que estaba invirtiendo en tocar el saxo bien. ujú, Claro, yo tocaba todos los días 6, 8 horas. Era ujú, como todo el día tocando, tocando, tocando. Ese trabajo no lo había puesto en la voz. La voz yo cantaba porque de vez en cuando cogía la guitarra en mi casa y tal, pero para mí era como un divertimento. ujú, Entonces, claro, cuando me bajaba de aquellos primeros conciertos, yo cantaba, para mí cantar era como un paseo, como hacer algo divertido. Yo realmente donde yo sentía que tenía que justificarme era tocando el saxo. Y ujú. claro, me bajaba del escenario y todo el mundo, ay, qué bonito canta, me ha emocionado, me ha hecho sentir no sé qué, no sé cuánto. Y yo era como agradeciéndolo por una parte, pero por otra, realmente yo quería que me dijeran algo del toque, ¿no? De saxo. Pero Sí, nada. también Antonio es una parte, creo, del tránsito que tenemos cada uno de nosotros, pero en ti lo veo como artista, ¿cierto? Que esta parte de la crítica, de este diálogo interno, de que será suficiente, está bien, ¿qué me van a decir? ¿Cierto? También es algo que a superar y que tú lo resolviste a partir de un breve encuentro con Paco de Lucía, si no me equivoco. ¿Sí? O Aquello, tal vez ahí te hizo un clic, pero tal vez ya lo tenía visto o de otro lado. sí, son de estas cosas que, mm, que te ayudan, que llega como una confirmación, ¿no? Ujú, Porque claro, conocí a Paco de Lucía y tuve 5 o 10 minutos con él, no tuve más. ¿Sabes? ujú, Después de un concierto había una fila de gente, de amigos, esperándolo y yo me colé allí con un amigo suyo, lo saludé y tal. Pero sí que tras una breve presentación es verdad que hubo algo que me impactó porque claro, yo lo halagué, le dije que ujú, había estado lindísimo el concierto, que me había emocionado, que me había encantado el repertorio que había elegido, cómo sonaba la guitarra fuera, le dije así como una serie de cosas y él me escuchaba muy atento
Y cuando ya paré, él me dijo, no, el concierto no estuvo tan bien porque el sonido no funcionaba y las uñas se me quedaban enganchadas y, hostia, hablando de él me emociono, es alguien tan grande en la vida, Paco de Lucía, y, en fin, él estaba como no aceptando el halago prácticamente, ¿no? Ujú, Como diciendo que no había sido un día especialmente bueno, que había factores que no le habían ayudado a conectarse. Y en ese momento fue como, hice un espejo, así como dije, ok, a mí me pasa lo mismo que a él. Después de cada concierto me quedo con una pesadez porque alguna parte de mí no ha terminado de conectar con la música, ¿no? Siempre hay un ujú, factor desequilibrante. O yo no he terminado de tocar todo lo bien que quisiera, o tal. Entonces, cuando él me lo dijo, me di cuenta que no era cuestión de tiempo, que eso no se iba a quitar con el tiempo, que era necesario como una intervención de decir aquí, yo no quiero que esto me pase a mí, ¿sabes? Entonces tomé ujú, como la decisión de que el concierto hay que disfrutarlo, ujú, ¿sabes? Como si fuera el último y hay que estar pasándoselo bien y hay ujú. que estar ahí a tope. Porque uno de estos conciertos va a ser el último. Esperemos que falte todavía bastante, pero y va a ser ese, ¿sabes? Claro. Y Entonces hay que estar enterito, ¿no? En cada concierto, pero eso sí, soy una persona bastante disciplinada con el estudio de la música y tal. Me refiero, el lunes cuando llega a casa, pues metrónomo, estudiar, poner las horas, poner el trabajo, pero en el momento del concierto ya no es hora de pensar en eso. claro, Ya es estamos en de otra. disfrutar, ¿cierto? Porque en el encuentro musical, especialmente tal vez en el jazz, ¿cierto? Donde se da esta improvisación y todos están tan conectados con su instrumento y entre todos, ¿cierto? Que es perfecto. Y es importante olvidarte de ti mismo un poquito y darte cuenta que hay más Ujú, cosas pasando. Me refiero, tú tienes que trabajar tu instrumento para que eso para que esté limpia la comunicación, que se te ocurra algo y pueda salir por ahí, ¿no? claro. Básicamente esa es la técnica que hay que tener. Que se te ocurra algo y que el instrumento no sea un condicionamiento. Más Ujú, allá de eso, hay que pensar que en un concierto no solo está pasando la música que tú estás tocando, hay ujú, muchas energías sucediendo al mismo tiempo, hay muchas capas de cosas. ujú, Entonces, no te puedes centrar solo en tú y tu instrumento, porque como tú ujú, has dicho, está la química con los demás músicos, ujú, energéticamente, nada más que salir al escenario. ¿Cómo están ujú. conectados esos músicos energéticamente? Ya eso, hay un primer impacto, Claro, ¿sabes? sí. Y después, cómo de relajado, una vez que empieza la música, cómo de relajado está todo el mundo y cómo es la capacidad de escucha, que es cómo Ujú, se nota, cómo de relajado está un músico, ¿no? Que la capacidad de escucha con el otro. Entonces ya te digo, hay como varias capas. ujú. Me parece que antes o más importante, hasta que tú empiezas a tocar y ya ahí empiezas como a decir cosas, ¿no? Sí, me coincido totalmente contigo, Antonio, que, bueno, yo no soy música, pero para mí el arte tiene una condición sagrada en su esencia. Y para mí los artistas son grandes catalizadores de mensajes que se transforman en versos, ¿cierto? Y que van transformando a los que estamos ahí como público, ¿cierto? Podemos escucharlo. Bueno, por ejemplo, a ti yo no te he podido todavía escuchar en vivo, pero voy sintiendo cómo se va transformando, qué es lo que te ocurre a través de la música. Algo pasa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo sientes como una responsabilidad, un compromiso? Porque pasan muchas cosas en el público a través de los artistas. Sí, lo veo como una vía de expresión muy linda, ¿no? Esto Uh -huh, de la música, de poder transmitir mensajes, emociones con la música. Realmente hay algo muy mágico ahí. Y es un lenguaje de los muchos que tienen los humanos, ¿no? Pero no sé si todo el mundo tiene como esa sensibilidad, uh -huh, pero es verdad que para mí desde niño es como
una amplificación de los sentidos, ¿no? Es como, eh, mira, se dice que cómo pensamos está muy unido a las palabras, ¿no? Por Ujú, eso la sí, gente que habla un lenguaje piensa de una manera y la gente que tiene otro lenguaje formula las frases de otra manera. Cuando tú aprendes varias lenguas, te das cuenta que tú dices, ay, qué manera más bonita tienen de decir, vámonos a la mesa a comer. O qué manera más claro. bonita tienen de decir esto, ¿no? Porque, y entonces, claro, palabras y generan ese tipo de pensamiento. Entonces, y los pensamientos generan emociones, ¿no? Ujú, Entonces yo creo que esa es como la vía de la palabra, ¿no? Pero yo ujú, creo que la vía del sonido es mayor todavía, por lo menos en mi caso, porque yo una de las cosas que sentí desde niño era, por ejemplo, que una música triste para mí era más triste que cualquier cosa triste que me hubiera pasado en mi vida. ujú, Conocí esa gama de tristeza a través de la música. ujú, Y la alegría igual, porque yo con 10 años, pues sí, había estado muy contento jugando y tal, pero la gama de alegría, ujú, de, de esperanza que es capaz de transmitir una canción, era mayor que la vida me había mostrado hasta ese momento, ¿no? Entonces de repente era como un amplificador ujú. de emociones. Entonces, aprender este lenguaje y saber usarlo para generar ciertos ambientes, no sé, me parece una pasada. Sí, sí, totalmente. Antonio, cierto, muy especial todo este recorrido que has hecho tú, cierto, después que tienes tu quinteto, cierto, en donde está el flamenco, el jazz, estos dos amores tuyos los puedes unir. Cómo hiciste, por ejemplo, ese disco en Estados Unidos con eh, Emilio Soya, o con y, Arturo el, Farri, y Chano Domínguez también, y Chano Domínguez, esto. claro, y cómo en otro lado del mundo, ¿cierto? Te encontraste también con esa misma música que, o sea, te encontraste fuera de Cádiz con eso que tenía que estar en tu expresión artística. Mm. No sé si se me entiende esa idea. Sí. Sí. O sea, hay una cosa en la Ujú, cual ayuda mucho vivir fuera o viajar periodos largos, que es, también me ayuda mucho. He pasado mucho tiempo en Nueva York, aparte del norte de España y otros sitios, pero en Nueva York he estado como, pasaba muchas temporaditas. Y claro, aquello era muy claro porque, ¿qué te digo yo? Si voy a una jam session de jazz en España, pues hoy día hay buenos saxofonistas, hay buenos músicos allá donde vaya, pero no hay tantos, ujú, ¿sabes? A lo mejor en cada sitio, cada provincia, pues hay un par de ellos especialmente buenos y en las capitales, pues hay más, ¿no? Pero o sea, los puedes contabilizar, les puedes poner cara, ¿vale? ujú, Entonces, pues tú te sientes ahí y dices, bueno, pues yo pertenezco a esta peña que se han llevado muchos años tocando el saxofón y estudiando, ¿no? Cuando llegas a Estados Unidos, a Nueva York concretamente, que es donde está toda la cuna del jazz más contemporáneo, ¿no? La cantidad de gente que toca increíble ya es, ya es demasiado. O sea, ya hay como que tocar bien ya se da por sentado casi. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a una jam session una noche cualquiera y tú ves a 15 saxofonistas tocando de una manera increíble, ahí te planteas tú qué tengo yo que aportar a todo esto como ujú. instrumentista. Claro. Porque es como va a haber 12 tipos tocando increíble y el número 13 voy a ser yo, el que va a salir al escenario en la jam session, ¿no? Es como, ¿qué tienes tú que decir ya que no se haya dicho, ¿no? Ujú, Y entonces eso digamos que te pone en una perspectiva de decir, ok, bueno, saxofonistas de aquí hay un montón, o que estén aquí, que toquen este lenguaje, hay un montón de gente, esto se estudia en todas las partes del mundo ya, o sea que cada vez hay más gente que va a tocar increíble esto, pero en cambio yo, pues mira, vengo de una tradición diferente donde no hay muchos instrumentistas de viento y donde hay mucha música.
Hay Ujú, mucha melodía, hay mucho ritmo, hay mucho sentir. Entonces, como eh, el hijo pródigo, ¿no? ujú. Que vuelve a casa, pero ya como diciendo, ok, me vuelvo, pero sabiendo que quiero estar aquí, Sí. ¿sabes? Y todo el mundo cree que su pueblo es el más bonito del mundo, pero a mí me hizo falta como pasar mucho tiempo fuera para volver y decir, es el más bonito del mundo. Qué ¿Sabes? bien. Evidentemente no como una visión comparativa, sino para mí, Ujú, porque me he criado aquí, porque conozco los códigos y porque he tenido la suerte de tener esa cultura, ¿no? sí. Y Antonio, antes de ir como a la última parte, porque sí que tienes cosas que hacer, Antonio, ¿tú crees que dentro del camino del artista eh, tiene que salir de su tierra obligatoriamente como para crecer y llegar a lo propio? Eh, a ver, imagino que hay tantos caminos posibles como personas Ujú, y no los veo. Me resulta un poquito fuerte la frase de tienes que salir fuera para ujú, conseguir algo. Pero en un mayor porcentaje de los casos que estoy pensando ahora aquí mientras hablo, hay que salir fuera, como he dicho, si no a vivir largas temporadas, sí porque te pone en perspectiva, te das cuenta de- te das cuenta de quién eres también. Porque ujú, cuando vives en tu zona, eh, lo que eres tú y lo que es tu entorno, no hay una línea divisoria clara, ¿sabes? ujú. Sí. No sabría cómo Sí, explicártelo bien. Pero es sí. verdad que mis periodos en el norte, mis periodos en Estados Unidos, en Madrid, todo eso me ha hecho como recogerme como artista, Ujú. como decir, vale, esto soy, ¿no? Bien, Y estoy gracias, pensando en las Antonio. grandes figuras. Nada, a ti, querida. Sí, y sabes que siento que es muy especial el momento que estás viviendo ahora. No sé si que, cómo lo ves, me gustaría que me lo comentaras tú, porque tú en alguna entrevista como, decías que la máxima experiencia para ti tocando fue con Schneider, con su Big Band, y que ahora ella te invitó a ti para este año, si no me equivoco, Mm. y que te está pasando eso, que estás, por ejemplo, también ahora con tu último disco, que sería, me parece que es el sexto, sería tu sexto disco, que este año Sí, sale, sí. y Este año también, lo grabaré, saldrá el año que viene. ah, ya, pero estás en el Sí, proceso creativo sí, total. y que te estás planteando una nueva forma de crear, porque siempre componías de una misma manera y ahora te fuerzas a hacerlo de algo de una manera distinta. Y bueno, y lo que, Exactamente. claro, entonces eso te quería preguntar, cómo estás sintiendo este periodo como artista? Que es como que diste una vuelta y llegaste a algo ahí. Sí. ¿Lo sientes así? Pues bueno, hay muchas cosas pasando. Por una parte, lo que tú dices, hay proyectos anexos, como regalos, así como estar de colaborador con la orquesta de María Schneider, que hacemos una gira aquí en Europa. También voy a estar grabando otro disco con Emilio Soya, un artista argentino. Voy a Ujú, grabar ahora en junio, que voy a Estados Unidos, grabo con él. Eh, y a nivel personal, pues estoy en un momento en el que la balanza, a ver, no me gusta hablar en términos absolutos porque al final la vida es más como una espiral, no es ni un sí, círculo cerrado ni una línea recta, ¿no? Es claro. como Ir así, pasamos por sí. lugares similares pero diferentes. Entonces, ahora estoy en un momento de la vida en el que quiero usar la música para cosas. O sea, he estado como mucho tiempo centrado en la música a nivel muy intelectual, digamos, ¿no? Intentando desrizar el rizo y llegar a sitios, eso siempre lo tengo, ¿no? Como intentar llegar a sitios donde no ha estado nadie antes, ¿no? Como Ujú, llegar musicalmente a lugares donde no ha estado nadie antes. Eso no se me quita, pero si antes ha sido de una manera más intelectual, con una música
más compleja, donde armónicamente está muy trabajada, rítmicamente a veces era difícil de seguir porque hay compases de amalgama y todo así como muy intenso. Ahora estoy como, em, no sé, como que estoy haciendo como un camino de vuelta y quiero hacer un trabajo más basado en el groove, en el trance, partes meditativas, partes que inviten al baile, pero todo donde haya un ritmo continuo, melodías que se desarrollan más lentamente, como, porque me he dado cuenta que al final es la música que me apetece escuchar en casa. Y es la música que me genera un ambiente más lindo para estar en mi casa. Por un tiempo me he dado cuenta como que estaba viviendo en dos planos al mismo tiempo. Por una parte haciendo una música súper intensa, pero después llegaba a casa y me ponía algo súper relajante porque es lo que me pedía el cuerpo. Una música que Ujú, me acompañe y que ya sea o tranquilita o que me ponga a bailar, pero siempre hay un groove estable y algo a lo que te puede, como una música generosa en ese sentido, ¿no? ujú, Entonces me he puesto como eso de premisa para componer mis siguientes temas. Y claro, me cuesta porque estoy acostumbrado a componer música de una manera muy vertical, como ujú. muy que pasa muchas cosas en poquito tiempo. Y ahora pues tengo que hacer las paces con estos desarrollos así más horizontales. Ujú. Sí, me parece, bueno, con lo que tú me acabas comentando, que es muy introspectivo este proceso creativo que estás viviendo con este último disco, como más de un encuentro con el silencio más que con la fiesta de esos otros discos, tal vez. Sí, o sea, va a haber fiesta, ¿eh? Va a haber, Mm, va a haber fiesta, pero sí, dentro ahora digamos que tenemos más como las características de un grupo de jazz, ¿no? Donde la dinámica se puede ir a cero totalmente y la interacción y la cosa puede, puede crearse como una masa sonora muy densa a veces, ¿no? ujú, Y a mí me encanta eso. ujú. Pero es verdad que no es lo que estoy escuchando últimamente en casa. Eso es lo que me ha gustado escuchar en otras épocas, pero, pero ahora estoy en otra. Ya, Entonces, ahora quiero tocar la música que me apetece escuchar en mi casa. muy bien. Antonio, para ir cerrando, te quería preguntar, en el proceso creativo, en el momento de crear, tú hablas de la belleza, del compromiso que tienes con la profundidad, de que te interesa buscar la verdad, que son conceptos profundamente filosóficos, que yo te contaba que esa es mi área, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber cómo lo entiendes tú, si tal vez has logrado alguna definición de lo que tú entiendes como arte, eh, cuál es eh, tu ley, por decirlo de alguna manera, al momento de crear, qué cosas no transas, qué cosas no son negociables en tu creación. Sí, a ver, hay algo muy evidente que hoy día, para los que nos dedicamos a esto, es algo bastante evidente, como digo, y es la gente que hace música por necesidad. Por necesidad me refiero de que si no hicieran música serían tremendamente infelices. O sea, como una necesidad como que su elemento es la música, ¿no? Como me pasa a mí un poco, ¿no? Que si no me pudiera expresar a través de la música estaría resignado, me estaría marchitando, ¿sabes? Aunque hay otras cosas en la vida que me gustan, pero esto es un área que, que, a la que le debo mucho, ¿no? Me ha salvado la vida muchas veces la música y me ha rodeado de gente muy linda. Hoy estoy hablando contigo y, en fin, yo centrándome en ser honesto con la música y hacerle bien, me ha rodeado de mucha gente muy linda, ¿no? Y muy especial. Entonces, cuando veo que en la sociedad capitalista en la que vivimos, la palabra música se usa como ¿qué te digo yo? Veo como una necesidad a veces de la gente de ser famoso o de tener fama o de ser exitoso, que realmente lo que tienen ganas es como de tener dinero o de no tener que trabajar. Y la vida del artista, pues a simple vista parece como más sencilla para eso, ¿no? O alguien que tiene mucha
necesidad de ser reconocido. Entonces, ya si eres músico, ya esa necesidad se va a ir, ¿no? Pero cuando me encuentro con músicas que están hechas para cosas, pero no vienen de una persona, yo puedo estar tocando con un músico, con un grupo que hacen cosas de baile, pero si yo siento que ellos lo están sintiendo y que es la música de su tradición y es que esa persona no puede hacer otra cosa, yo me meto ahí y me lo paso bomba. En Ujú, cambio, cuando me meto en ambientes que es como, no, pero es que esto es lo que se lleva ahora. No, es que hemos mirado los likes que tiene y hay que hacer una cosa de este tipo. Rollo, trabajadores con la sustancia mágica, ellos hacen su cosita, pero para cosas, ¿sabes? ujú, Yo ahí no puedo. ujú, Es como que mentalmente quizá es una limitación, pero mi cuerpo saltan mil alarmas. ujú, Es como no puedo. O sea, la música, tengo que escribir la letra que siento que tengo que escribir. ujú, Y será popular o no será popular, ¿sabes? Le llegará a la gente o no le llegará, pero la necesidad que yo tengo es una. Yo no voy a escribir ujú, una letra pensando en los temas que a la gente le... ujú. ¿Sabes lo que te digo? Sí, ¿Sabes? claro. Como que para mí la movida es muy personal. Yo no Ujú, voy a componer una música que no estoy sintiendo en este momento. A ver, puedo hacer algo por encargo. Hazme algo, Antonio, que esté en esto y me haces un marco y yo seguro que puedo encontrar mi manera de acercarme a eso. Pero, pero para mí es que estamos jugando con algo sagrado para mí, ¿sabes? Como yo no puedo traicionarla, yo no puedo usarla para cosas. ujú, No, como lo claro. harías con un familiar, ¿no? No, voy a ir con mi tío que está enfermo, así la gente me mira más es como, tío, estás Mm, hablando, tío, sí, ¿sabes? bien. Pues con la música es algo así, es como, tío, si sientes que tienes que hacerlo, si sientes que ahí está tu desarrollo, adelante, Ujú. pero Sí, no, no sé si me he explicado con claridad. totalmente. Y también tengo esa idea de que el arte, educar, por ejemplo, que yo fui profe 10 12 años, siento que es algo sagrado. O sea, cuando eso pasa a ser un negocio, se capitaliza, lo matamos. Entonces no, Y también yo me salí de ese lugar porque no estaba dispuesta a negociarlo. claro, porque cuando tú estás Y, con la sustancia en las manos, tú te das cuenta de lo que es verdad y lo que no es. Lo que pasa es que, ujú, claro, la mayoría de la gente que no se dedica a eso, pues se puede jugar con sus opiniones, con sus apetencias, y ujú. ahí están. Pues sí, es la época en la que vivimos. Sí, Entonces te sientes haciendo algo que para mí se siente como muy natural. De repente hay gente que dicen que eres un rebelde o un luchador, y es como, no. O sea, claro. Es lo natural. es lo que me toca hacer, o sea, Mm, sí. ¿sabes? Sí, Antonio, hemos conversado tanto, me ha encantado. No sé si hay Sí, algo que te gustaría decir, porque sé que tú tienes cosas que hacer, tal vez algo que te gustaría comentar. sí, bueno, sí, me voy a tener que ir en breve porque tengo a gente Ujú. trabajando en casa y no me fío si no estoy yo ahí al loro. Que nada, que ha sido un placer hablar contigo, que lo he disfrutado mucho, que tengo la sensación de que esta podía ser como la primera conversación de varias, porque siempre hay como muchos temas de los que se pueden hablar, ¿no? Ujú, encantada. Y así que nada, gracias por la invitación y espero que en algún momento nos veamos con la música de por medio. A ver Me si coincide encantaría. A ver y sale si alguna voy a... oportunidad para ir a tocar a Chile. Desde aquí hacemos un llamamiento. Sí, Que hace sí, tiempo que no voy por Chile. Hay que volver. sí, tienes que volver. Necesitamos tu música, ¿cierto? Ole. Eh, y bueno, yo, Antonio, también te digo, o sea, esto podría ser muchas conversaciones. También me gustaría contarte que en Chile también hay un grupo, un trío, que también unió las raíces y el jazz. Eso tal vez te lo podría contar en otra conversación. Te agradezco tu tiempo, te felicito por ser ese canal tan limpio para traer esa música, ¿cierto?
y ser coherente, tener ese compromiso tan potente con la música, con la creación, con la belleza. Me recuerdo en alguna entrevista que te escuchaba que decía, no quiero que se me quede música adentro, quiero irla sacando. Me encuentro que eso es muy potente. Es Sí, como sí, que ese es uno el miedo que soy capaz de identificar, ¿no? Por encima de ningún otro. Mira, os enseño aquí un poquito, mira lo que ando liado. Ahí estoy produciendo musiquita nueva, instrumentos, por aquí. Ahí tengo un barítono que me han dejado. Y sí, nada, qué hermoso, qué hermoso. acá Esa es estamos tu produciendo casa y música. tu estudio. Sí, acá lo tengo, el estudio en mi casa. Bien, Antonio, te dejo, no te quito más tiempo, te mando un abrazo grande, te felicito, que te vaya súper, súper bien. Gracias, Sé que estás querida. con Trufa En Trufa, pronto. Sí, un proyecto de homenaje a Miles Davis. Con eso vamos a estar ¿cierto? girando mucho este año. Sí, Que les vaya muy bien. gracias. Que Pues tengan nada, lindo día. besos hasta Chile y nos vemos prontito. Listo, que estés muy bien. Chao, chao, Tú Antonio. también. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.